La otra manera para calcular el desplazamiento, pongámoslo acá, no sé, una manera alterna, pero en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo, es nada más determinar la distancia que hay entre el punto inicial del movimiento y el punto final del movimiento, pero ya no tramo a tramo, sino de manera global. Veámoslo. ¿Dónde inició el movimiento? Acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición inicial es 0. Justo acá, donde inició el recorrido. Después de realizar todo el recorrido, ¿dónde terminó? Acá terminó el objeto. ¿Y cuánto vale esto en el eje de la posición, que es el eje Y? ¿Cuánto vale? 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición final va a ser 1 metro. ¿Y cómo se calcula el desplazamiento? Recordemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Por lo tanto, el desplazamiento será posición final, que es 1, menos posición inicial, que es 0, 1 metro. Positivo, igual que lo que nos dio acá. Y ya sabemos qué significa que el desplazamiento mide positivo según este marco de referencia. También en un gráfico de posición versus tiempo, también es posible determinar el valor de la velocidad o de la rapidez, según lo que se quiera. Entonces, se puede calcular la velocidad y la rapidez. Recordemos, bien, un recordatorio. La velocidad es un vector y es desplazamiento entre el tiempo. La rapidez es una cantidad escalar y es distancia entre tiempo. Si yo calculo la velocidad y la rapidez tramo a tramo, o sea, primero en el tramo 1, velocidad y rapidez, después rapidez y velocidad en el tramo 2 y después rapidez y velocidad en el tramo 3, pues siempre van a tener los mismos valores. Solo que en el tramo 3 la rapidez me va a dar negativa. Recordemos que los escalares no pueden ser negativos, es una magnitud, la transforma positiva. Pero siempre en magnitud precisamente me va a dar el mismo resultado acá, acá y acá. Si yo lo calculo estas dos magnitudes tramo a tramo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno puede calcular ambas magnitudes de manera global, es decir, en todo el movimiento y no solo tramo a tramo. Entonces nos surge la pregunta de cómo calcular la velocidad y la rapidez a partir de un gráfico posición versus tiempo. Y acá es muy sencillo. Si recordamos, previamente hemos visto función lineal, y la función lineal tenía un valor ahí asignado, asociado, que se llamaba pendiente. Si la pendiente era positiva, la función era creciente; si la pendiente es negativa, la función es decreciente; y si la pendiente es 0, la función es constante. Acá, si ustedes aprecian, esto es una composición de funciones lineales. Tengo primeramente una función lineal dependiente positiva, o sea creciente; luego una función lineal dependiente 0, o sea constante; y luego una función lineal dependiente negativa, o sea decreciente. Entonces, en estos gráficos, cuando es posición versus tiempo, la pendiente de la recta representa la velocidad del móvil. Es decir, si ustedes vienen y calculan la pendiente acá, pues van a averiguar la velocidad. Ustedes pueden calcular la pendiente aquí, esa va a ser la velocidad en el tramo 1. Pueden calcular la pendiente acá, la velocidad en el tramo 2, y acá la velocidad en el tramo 3. Igual con las rapideces, ¿verdad? Pendiente aquí va a ser la rapidez del tramo 1,
el tramo 2 y el tramo 3. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa ahorita? Ahorita quiero que se enfoquen en ver la diferencia que hay entre desplazamiento y velocidad y consecuentemente, en rapidez, ya me enredé. Quiero que vean la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento y consecuentemente la diferencia que hay entre rapidez y velocidad. Entonces hagamos el análisis del movimiento de manera global. O sea, estudiando todo el gráfico a la misma vez y no tramo a tramo. Vamos a calcular la velocidad en el tramo 1. Perdón, la velocidad en el tramo 1 no. Vamos a calcular la rapidez promedio. Rapidez promedio, ¿qué es? Distancia total entre tiempo total. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver la rapidez promedio. ¿Quién sería? ¿Cuánta distancia recorrió el móvil en total? Recuerda que fue lo primero que habíamos calculado. Era 3 acá, 0 aquí y 2 aquí. Y era 5 metros. Entre el tiempo total. ¿Cuánto tiempo duró el móvil en hacer todo este recorrido? Pues lo leemos directamente acá, en el eje del tiempo. Empezó en 0 segundos y terminó en 5 segundos. Es decir, duró 5 segundos. 5 entre 5, esto es 1 metro sobre segundo. Ahora también podemos calcular la velocidad promedio. ¿Cómo se calcula la velocidad promedio? Velocidad, recordemos que es desplazamiento entre tiempo. Pero ahora recordemos que el desplazamiento, si yo tomaba todo el análisis global, el desplazamiento me daba 1. Entonces ahora va a ser que la velocidad promedio es 1 entre, ¿y cuánto tiempo tardó en hacer todo el movimiento? De nuevo, 5 segundos. Empezó en 0, terminó en 5. Y esto me da como resultado que la velocidad promedio es 1/5, es 0,2 metros sobre segundos. Ok, como les dije anteriormente, también se puede hacer el análisis tramo a tramo. Vamos a ver, porque ahora vamos a calcular rapidez tramo a tramo y velocidad tramo a tramo. Vamos a ver, y también recuerden, la velocidad y la rapidez se calculan calculando la pendiente de la recta. ¿Cómo se calculaba la pendiente de una recta? Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Entonces vamos a ver ahora la rapidez en el tramo 1. Solo nos vamos a enfocar acá. La rapidez en el tramo 1, vamos a ver. ¿Dónde terminó el tramo 1? En el eje de la Y o en el eje de la posición. Terminó en 3. ¿Cierto? Entonces, en el tramo 1, ¿dónde terminó? En 3. ¿Y dónde lo había iniciado? En 0. En el eje horizontal. Aquí es X, pero recordemos que aquí está representado con el tiempo. Entonces, ¿dónde terminó el tramo 1? A los 2 segundos. ¿Y dónde inició el tramo 1? A los 0 segundos, ¿verdad? Terminó acá, empezó acá. Esto me cae 3 metros, que es 1,5 metros sobre segundos. Vamos a ver la rapidez en el tramo 2. ¿Dónde inició o cuál fue la posición final en el tramo 2? 3. Y la posición inicial en el tramo 2, también 3. O sea, va a ser 3 menos 3 dividido entre... ¿Cuál fue el tiempo final del tramo 2? 4. ¿Y el tiempo inicial del tramo 2? 2. 3 menos 3, 0 sobre 2. Y si en una fracción el denominador vale 0, el numerador vale 0 y el denominador es diferente de 0, pues el resultado va a ser siempre 0. ¿Tiene sentido? Sí. Recordemos que en el tramo 2 el objeto se quedó quieto. Si el objeto se queda quieto, pues su velocidad consecuentemente tiene que ser
o su rapidez en este caso tiene que ser 0. Y en el tramo 3, vamos a ver la rapidez del tramo 3, sería, ¿dónde terminó en qué posición terminó el tramo 3? En 1. ¿Y dónde inició? En 3. ¿Cuál fue el tiempo final del tramo 3? 5. ¿Y el tiempo inicial del tramo 3? 4. Esto, 1 menos 3 es menos 2, 5 menos 4 es 1, menos 2 entre 1 es menos 2, pero recuerden que la rapidez es un escalar y solo tiene magnitud, y las magnitudes nunca pueden ser, en este caso, negativas. Entonces acá lo que hacemos es tomar el valor absoluto y me queda que la rapidez del tramo 3, será 2 metros por segundo. Ahora, calculemos la velocidad tramo a tramo. Vamos a ver. La velocidad tramo a tramo, entonces velocidad en el tramo 1. De nuevo, se calcula viendo la pendiente de la recta, se calcula exactamente igual que acá. Entonces vamos a ver, solo que ahora la velocidad es una cantidad vectorial y además de magnitud también lleva dirección, es decir, acá también vamos a considerar el signo y al final del análisis vamos a decir, o yo les voy a decir, qué significa el signo de la velocidad, si me queda positivo, si me queda negativo. Velocidad en el tramo 1 sería posición final en el tramo 1 es 3. Posición inicial en el tramo 1 es 0. Tiempo final del tramo 1, 2. Y tiempo inicial del tramo 1, 0. Si ustedes se fijan, es lo mismo que acá. Y fue lo que yo les había dicho hace algunos momentos. Si tomamos la velocidad y la rapidez tramo a tramo, siempre me da la misma magnitud. En este caso, sigue dando igual. 3 medios metros sobre segundos, que es 1,5 metros sobre segundo. Ahora, vean que acá la velocidad me está dando un valor positivo. ¿Qué significa? Que el objeto se está moviendo hacia la derecha, según este marco de referencia que tomamos. Continuamos con la velocidad en el tramo 2, que sería posición final. ¿Dónde terminó el tramo 2? A los 3 metros. ¿Dónde inició el tramo 2? También a los 3 metros. Tiempo final 4, tiempo inicial 2. Esto me quedaría 0 sobre 2, 0 metros sobre segundos. En este caso, como la velocidad es 0, pues no tiene sentido dar dirección, ¿verdad? Porque el objeto no se movió. Y la velocidad en el tramo 3 será igual a posición final, que terminó en 1, menos posición inicial, que la había iniciado en 3, entre tiempo final 5, menos tiempo inicial, que es 4. Entonces la velocidad en el tramo 3 será de menos 2 sobre 1, menos 2 metros sobre segundos. ¿Qué simboliza aquí el signo menos? Recordemos que cuando el desplazamiento, anteriormente yo les dije que cuando el desplazamiento me da negativo, en este caso ya que el objeto se está moviendo hacia la izquierda con respecto a este marco de referencia que habíamos tomado del inicio del ejercicio. Pasa lo mismo con la velocidad. Si la velocidad es negativa, es porque el objeto está moviendo hacia la izquierda según este marco de referencia. Veanlo así, la velocidad se calcula como desplazamiento entre tiempo. En este caso, si el desplazamiento es negativo, significa que se está moviendo hacia la izquierda. Y la velocidad, consecuentemente, llevará la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, la velocidad, como una negativa, significa que también se está moviendo hacia la izquierda según este marco de referencia. Cosas importantes. Recordemos que yo, en estos casos, la distancia la puedo ver directamente del gráfico, tramo a tramo, o todo junto. Recorrió 3, recorrió 0 y recorrió 2.
O sea, la distancia total fue de 5 metros. El desplazamiento lo puedo hacer por los dos métodos que los vimos previamente, ¿verdad? Que era ir haciéndolo tramo a tramo y después hacer la suma vectorial tomando en cuenta signos positivos y negativos, o también puedo hacerlo nada más viendo dónde terminó en 1 y dónde empezó y calcular la distancia que hay desde la posición final hasta la posición inicial, o hacer la resta, posición final menos posición inicial, 1 menos 0, pues es 1. Y la velocidad y la rapidez se va a calcular con la pendiente de la recta. La pendiente de la recta en este tipo de gráficos me dice la velocidad y la rapidez del móvil. También se puede calcular la velocidad y la rapidez promedio. ¿Cómo hicimos eso? Tomamos primero toda la distancia recorrida y la dividimos entre el tiempo total del movimiento, que fue cuando nos dio 5 sobre 5, que era 1 metro sobre segundo. Y para calcular la velocidad, ¿cómo lo hicimos? Tomamos el desplazamiento total, que era 1, ¿verdad? De la posición final a la posición inicial, 1, y lo dividimos entre el tiempo total, que son 5 segundos. 1 entre 5, pues es 0,2, que fue lo que nos había dado ya.